Él es médico en la Universidad CES de Medellín, cuenta con una maestría en gestión y políticas en salud de la Escuela de Salud de la Universidad de Harvard, con un doctorado en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de investigaciones en financiamiento, equidad en salud, sostenibilidad financiera, autonomía de hospitales públicos y centros de excelencia en salud. En la actualidad, él se desempeña en áreas de innovación en modelos de negocio, en la prestación de servicios de salud y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Castaño, bienvenido. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por venir a acompañarnos después de un almuerzo tan rico, ¿no? Y tan relajante. Creo que es un acto de amor por el conocimiento de estar aquí hasta ahora. Lo agradezco y lo resalto con todo sentido. Bien, hoy tenemos el gusto de tener a dos panelistas con una amplia experiencia en instituciones hospitalarias y en la prestación, el doctor Rafael González y el doctor Carlos Arteta Molina. Rafael es administrador de empresas, egresado de la Universidad ICESI, es especialista en finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana, fue presidente de la Clínica del Country y la Clínica La Colina en Bogotá y durante 8 años ayudó a guiar el crecimiento y la consolidación de servicios médicos de primer nivel, así como los procesos de integración entre las dos instituciones. Por su experiencia y su trayectoria como director y gerente de otras entidades, fue nombrado gerente general del Centro Médico Imbanaco, en Cali, cargo en el cual se encuentra en la actualidad. Bienvenido, Rafael. Nuestro segundo invitado al panel de hoy es el doctor Carlos Vicente Arteta Molina. Carlos es médico con posgrado en pediatría y magíster en gestión de organizaciones de la Universidad EAN, en convenio con la Universidad de Quebec. Tiene 32 años de experiencia clínica y de ellos 20, además, con experiencia administrativa. Es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Informática en Salud, ACIESA. Es experto en diseño, implementación y gerenciamiento de servicios de salud, así como en la gestión por procesos y sistemas de información clínica que lo soportan tanto en el campo asistencial como en el administrativo. Carlos tiene una experiencia docente en programas clínicos y administrativos del área de la salud y una alta capacidad de liderazgo adaptativo, además, y transformacional en la conducción de equipos de trabajo hacia un alto desempeño, creatividad, investigación e innovación. Bienvenido, Carlos. Bien, la idea para estas próximas hora y 45 es que hagamos una discusión sobre el tema de flujos de pacientes. Y quiero hacer una breve introducción antes de darle la palabra a Carlos y a Rafael, porque cuando Tere me pidió que moderara este panel, se me hizo un poco extraño, porque yo no soy experto en operaciones hospitalarias, no es el campo en el que yo he hecho mi carrera profesional, y sin embargo había una motivación muy interesante para solicitarme que estuviera aquí en este rol, y era darle una visión sistémica al tema de los flujos intrahospitalarios. ¿Por qué? Porque un determinante crítico del flujo del paciente dentro del hospital resulta ser qué paciente llega, cómo llega, cuándo y por qué llega, lo cual tiene que ver con el resto del sistema de salud, y al momento de salir, cuándo sale, cómo sale, por qué sale, a dónde sale, cómo, que tiene que ver con el resto del sistema de salud. Entonces es una visión sistémica desde el antes y el después del episodio hospitalario. Resulta ser, para mí resultó ser realmente muy interesante poder analizar este tema con este par de expertos, porque ellos sí saben de operación del hospital y lo han sufrido además, los cuellos de botella, los tiempos muertos, todo esto que ustedes manejan tan divinamente. Entonces, pues adelante, Carlos, por favor. Cada expositor va a presentar durante media hora su tema y después entramos entonces a una fase de preguntas donde espero que seamos muy participativos. Adelante, Carlos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento a Ramón Abel y al equipo de la OES que extendió la invitación para compartir con ustedes en esta tarde de hoy algunas ideas y conceptos desde mi punto de vista, lo que realmente es importante dentro de la consolidación de los nuevos modelos de atención
en salud. Como siempre, lo que vamos a discutir en esta fase de 30 minutos es repasar y unificar el concepto que probablemente la mayoría de ustedes está familiarizado de lo que es un flujo de atención en un hospital, contar un poco cómo se diseña y se construye un flujo de atención, cómo es importante empezar a conectar el concepto de hospital dentro de una red integrada de servicios de salud. Probablemente en el siglo pasado, y estamos hablando de hace 2 décadas apenas, los hospitales crecieron como silos que simplemente eran encargados de atender pacientes por un modelo de demanda. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo abordar. Existen muchas metodologías para abordar los flujos, simplemente vamos a hacer una puntualización práctica en la presentación y finalmente espero terminar mi presentación con una reflexión final que es como el mensaje importante que quisiera que se llevara en el bolsillo para aplicarlo en cada uno de los escenarios de práctica real en sus instituciones. Cuando hablamos de flujos, pues hay N definiciones, pero probablemente la que más se concentra y la que es más fácil de recordar es la intención de un flujo, cualquiera que sea el momento de atención, la entrada o el acceso del servicio, es brindar al paciente un cuidado correcto, en el lugar correcto, con el equipo humano correcto. Y está claramente identificado que los hospitales que logran articular los flujos de atención en los diferentes servicios tienen un rendimiento y una experiencia superlativa en los procesos de atención y en la generación de valor para los pacientes. Cuando se logra esa interconexión, se logra identificar cuáles son los elementos que generan barreras o bloqueos al interior de la atención en los diferentes ciclos de atención del hospital y probablemente el objetivo final de un flujo es dar la atención adecuada en el momento adecuado. Y esto tiene que ver con procesos que desafortunadamente en las escuelas de formación de salud, no solo de medicina, sino de otras disciplinas, son ajenos en el pupitre de las nuevas generaciones que se están formando. A mí me gusta preguntar con alguna periodicidad cuando voy a los eventos o cuando tengo la oportunidad de hacer charlas, ¿cuántos de ustedes recibieron algún tipo de formación acerca de teoría de colas o la teoría de restricciones? Entonces quisiera levantar las manos si alguien recuerda que en la universidad le hablaron de teoría de colas y teoría de restricciones. Entonces, probablemente, siendo abusivo con la estadística, menos del 5% del público. Y eso hace que reflexionemos en un punto muy importante antes de pasar a la siguiente diapositiva, y es, cuando uno enfrenta flujos, tiene que reconocer con humildad la profunda ignorancia al respecto que tiene desde lo individual y desde lo colectivo. Eso no significa que uno tiene que quedarse en ese jardín de la ignorancia, sino tiene que explorar metodologías de otras disciplinas y de otros saberes para poder articular y construir los flujos. En segundo lugar, el flujo hace parte de un sistema y la teoría de sistemas hace parte del orden jerárquico de entrenamiento de médicos y enfermeras. Lo que pasa es que intuitivamente creemos que la disciplina de la ingeniería y la disciplina de salud no tienen convergencias. Y cuando uno empieza a explorar las disciplinas y los métodos de trabajo, encuentra similitudes que permite que el lenguaje común genere conocimiento y genere innovación.
Cuando enfrentamos un flujo, hay formas de abordar los problemas que podríamos denominar de primer orden, en donde hay algún problema particular en un servicio, tenemos problemas de asignación de personal o tenemos una restricción porque el hospital está lo suficientemente congestionado en el área de hospitalización y no encuentra a un paciente en urgencias o en un quirófano una cama de manera oportuna. Identificar esos cuellos de botella y comprender la variación de esos flujos dentro de un sistema como un todo es parte de la dinámica del entendimiento de los flujos. Para eso no se necesita solo conocimiento, sino voluntad y liderazgo. Esta es una de las muchas definiciones que ustedes podrán encontrar si quieren googlear, que es un verbo ahora usual en el argot, y es la capacidad de un sistema de atención médica para atender a los pacientes de manera rápida y eficiente a medida que avanzan las etapas de atención. Y parece que en el interior o en el subconsciente de todos los integrantes que atienden al paciente existiera un chip cuando llega un paciente al hospital y es que aquí nos demoramos y los pacientes tienen que esperar. Y es una tradición que no es oral, pero es parte del ADN oculto que nadie se atreve a mencionar, pero que todo el mundo sabe que cuando le pregunta al paciente, no, que espere un momentico, sí, estamos un poco demorados, en un ratico lo atiendo. En ese orden de ideas, uno puede ver diferentes enfoques en los flujos. Entonces, los flujos para dar eficiencia y manejos de ciclos de tiempo. Pero cuando uno diseña flujos para manejar ciclos de tiempo de manera eficiente, tiene que entender la naturaleza de la atención. Y les pongo un ejemplo. Un paciente que llega a urgencias con un esguince de tobillo. Probablemente no haya una aproximación más rápida a definir si tiene dolor, si tiene hinchazón en el tobillo y hay que tomarle prontamente una radiografía, si está indicado, y definir si tiene una fractura. Ese paciente se podrá ir con un analgésico, con un vendaje o en el caso más particular con una férula para el manejo del dolor. Y es un ciclo de tiempo rápido. Por otro lado, están los ciclos lentos dentro de un mismo ambiente. Un paciente que llega con un dolor abdominal en específico de algunas horas de evolución, en donde podríamos aplicar el mismo algoritmo, hay que atenderlo rápido, un cuadro reumático rápido, hay que tocar la barriga rápido y probablemente sacarlo antes de una hora sería una mala práctica. Porque en general todos sabemos que el dolor abdominal en urgencias hay que observarlo y hay que esperar una evolución adecuada. Entonces no es tan simple como aplicar la misma fórmula o una fórmula universal en un ciclo de atención específico. Los flujos como reductores de variaciones que no agregan valor. Y ahí está todo el tema de eliminar el desperdicio y todo lo que tiene que ver con la predicción y el manejo de los datos. Y ahí sí que nos duele en los sistemas hospitalarios, porque el lenguaje que utilizan los registros electrónicos y quienes generan la información en los registros electrónicos no está completamente estandarizado. Entonces, los datos están ahí para decirnos dónde están los problemas y cómo solucionarlos. Pero a veces, y muy a menudo, no somos capaces de extraer esos datos y usarlos a favor del flujo de atención. Más retador aún, el flujo como un sistema de pensamiento convergente. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo trabajo en un quirófano, hago cirugía, estoy dedicado de 7 a 1 de la tarde y solo me importa lo que ocurre en el quirófano de 7 a 1 de la tarde. El resto del hospital, lo que pase en urgencias, lo que esté pasando en piso, lo que esté pasando en cuidado intensivo, no es mi responsabilidad, no es parte de mi mundo, no está dentro del alcance. Y hago mi mejor trabajo ignorando que hay un ciclo de entrada y de salida para esos pacientes. Los flujos como empoderadores de la experiencia del paciente y su familia. Y nos cansamos siempre, o no nos cansamos de repetir, que las menos veces le preguntamos a los pacientes qué esperan ellos de nuestros procesos de atención.
y esos procesos de atención pudieran ser mucho más ricos y muchos más expeditos si entendiéramos las necesidades y expectativas. Y finalmente los flujos como generadores de la capacidad y de la demanda, articulando simplemente la teoría de las restricciones, que es el arte y la disciplina de generar valor utilizando recursos fijos con una demanda que parece la mayoría de las veces impredecible. Vamos a pasar entonces a aterrizar estos conceptos generales a lo que hemos venido desarrollando desde hace un poco más de un año en la institución de la cual hago parte, que es los Cobos Medical Center. Y es cómo empezamos desde la fase preoperativa del hospital a enseñar y a entender un hospital gestionado por flujos, pero no en los microservicios, sino a lo largo del continuo del cuidado en todos los recorridos de atención o todos los ciclos de atención del paciente. Para entender este concepto, los Cobos Medical Center nace de dos grandes gestores. Uno que es la Caja de Compensación Familiar, que tiene su radio de acción principalmente en la ciudad de Bogotá y en Cundinamarca, en donde encuentra una convergencia con la Universidad del Bosque y hay humanización y bienestar del lado de la caja y conocimiento e innovación del lado de la universidad, siempre con un propósito común que es calidad de vida. El aporte genuino de compensar, el manejo durante más de un quinquenio de redes integradas de servicios, sobre todo en el área ambulatoria, y de la universidad, educación e investigación. Y a partir de esto, la filosofía de los gestores, de los ideadores de los Cobos Medical Center, tiene un propósito común, y es construir de manera innovadora sistemas y procesos de atención clínica que sean habilitados por una red digitalizada, es decir, usando plataformas de tecnología y tecnología al servicio del paciente para que ese servicio se convierta en un servicio valioso y seguro, para construir un nuevo escenario en salud de lo que hemos soñado o de lo que no ha sido posible desarrollar antes, por las razones que fuese, creando al final lo más importante, y es que los pacientes tengan una experiencia memorable. Y para construir una experiencia memorable se necesita, por supuesto, mucho más que un modelo de servicio. Esta diapositiva, este diagrama es simplemente para mostrarles la importancia de, desde lo estratégico y desde la plataforma institucional, donde están ubicados los flujos de atención. Y si ustedes leen el diagrama, hay un modelo de atención centrado en el paciente y la familia, en donde alrededor de ese modelo de atención están los estatutos de la clínica, está la plataforma estratégica, está el modelo de atención y están los flujos de atención del paciente. De adentro hacia afuera están todas las políticas que hemos denominado macropolíticas, están los procesos de planeación institucional y de innovación, y afuera, en esa capa externa, están los procesos operativos de atención. Para que dentro de los determinantes que se ven en el triángulo haya un modelo que sirva a la educación, a la investigación, que se integre con redes y servicios y que genere efectivamente el valor de los gestores, que significa salud y calidad de vida. Esta es la plataforma, de la plataforma estratégica sale nuestro modelo de gestión, en donde el mejoramiento continuo y la innovación son el core, y por supuesto todo lo que ocurra en la clínica será el resultado de un proceso riguroso de planeación o de un proceso riguroso de innovación. A partir de este concepto, desarrollando la estrategia salen los pilares. Y los pilares son los que ustedes ven al lado derecho de la diapositiva. Y es
excelencia clínica, seguridad del paciente, experiencia, eficiencia, educación e investigación y continuidad del cuidado. Cada uno de estos modelos o pilares tiene una cantidad de insumos y de metodologías que al final guardan sentido cuando se genera una alineación de esos conceptos. Y esa alineación de esos conceptos está dado en el propósito fundamental de que la excelencia clínica esté orientada a resultados de clase mundial en programas y líneas específicas, a tomar estándares superiores de acreditación, a tomar estándares de Plane Tree, a generar eficiencia a través de redes integradas, a que la universidad esté realmente cerca, generando innovación e investigación, a que los modelos de investigación sean efectivos en la gestión clínica y al final que la continuidad del cuidado en un paciente que recorre una red integrada de servicios esté apalancada o habilitada por una plataforma tecnológica efectiva. Para hacer posible esto, hay un equipo de gerentes y directores, del cual hago parte, que tenemos la firme convicción, a través de nuestro líder, que es Rafael Sánchez, que esto tiene que comprenderse y multiplicarse y extenderse a las bases más operativas de la clínica. Y es casi que obsesivo que las personas identifiquen y entiendan el modelo de atención y por qué el hospital tiene que ser gestionado por flujos ampliados. Los Cobos es un hospital que pudiéramos definir diferente, que nace con una filosofía probablemente de emprendimiento diferencial y que desde su concepción nace como un hospital integrado a una red. No es un hospital que está esperando generar contrataciones de pago por evento, el famoso fee for service. Está preparando sus plataformas, sus equipos de trabajo a los modelos vigentes de contratación. Y aquí es básicamente la forma como cualquier asegurador genera sus procesos de planificación de demanda. Hay un diseño de red, una gestión de demanda, una gestión de servicio, un diseño de red y distribución de los pacientes y al final los flujos de atención desde el hospital son los que tocan y realmente impactan de una manera positiva al paciente si están bien diseñados. Y como una red integrada de servicios se hace a través de las personas, al interior del hospital, en la fase preoperativa siempre salía la pregunta, ¿cómo haremos posible esto? ¿Cómo haremos que este modelo basado en procesos y en tecnología tenga el componente esencial de las personas correctas en el lugar correcto para que el flujo fluya? Y en ese orden de ideas hemos venido trabajando en el entrenamiento para que los equipos de liderazgo, no solo clínicos, sino de apoyo administrativo, tengan un enfoque y una claridad al respecto. Estos probablemente son algunos de los desafíos en los que estamos enfrentados, es generar una alineación en la red para la demanda. Y cuando uno abre un hospital que apenas lleva 3 meses de operación efectiva, los costos fijos son probablemente la restricción más grande, porque tenemos un capital de trabajo que tenemos que gastarlo muy bien para generar valor desde los primeros meses de operación. El trabajo coordinado y la accesibilidad de los pacientes a través de la red son fundamentales para ello. Y la forma como hemos encontrado el diseño de esos equipos es a través de unidades funcionales de gestión, en donde la jerarquía médica, la jerarquía de enfermería y la jerarquía administrativa tienen igual preponderancia. Es un hospital, si quisiéramos decirlo desde el punto de vista de los médicos, asimétrico. Desde el punto de vista de las enfermeras y otras disciplinas, lo más simétrico posible. Porque no hay fuerzas y estamos intentando con vehemencia
que tan importante como los médicos, que realmente lo son, el equipo y el resultado del equipo de enfermeras, terapeutas, nutricionistas, etcétera, sea igualmente valorado para construir flujos efectivos. Y aquí está algo que probablemente ustedes conocen mejor que yo, y es las famosas cajas negras, las entradas, las salidas, los pasos, el paso 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero la magia de esto es que cuando uno empieza a explorar el hospital, en este ejemplo del flujo de atención de cirugía con internación, realmente los equipos que están aquí dentro de la caja solo les importa el micromundo de la cirugía ambulatoria y no lo hacen de manera voluntaria, sino que ellos están genuinamente preocupados por resolver esto, los cuellos de botella de sus pasos. Pero cuando resuelven los cuellos de botellas de sus pasos, probablemente viven en un mundo pseudo feliz, porque ya resolví los problemas al interior de mi proceso. Pero sin intención, lo que hicieron probablemente fue trasladar los cuellos de botella al siguiente paso del flujo del paciente. La magia de esto es llegar a esta solución que a veces parece la solución del alquimista, y es entender que si yo estoy siguiendo el ejemplo en el flujo de cirugía, mi cliente al interior del hospital para entregar de manera adecuada al paciente es el equipo de hospitalización. Y mi trabajo, además de traer y generar una experiencia memorable al interior, efectiva, segura, con eficiencia, con resultados clínicos, es yo tengo la capacidad de tratar muy bien al paciente y tener un proceso limpio y efectivo, pero también tengo la capacidad de entregar el paciente en el momento correcto, al equipo correcto, para que la transición de cuidado sea lo mejor posible. Pintar esto es sencillo, lograrlo es una tarea titánica. Preparando esta charla me encontré con la forma en cómo abordamos esto en su momento, y es, cualquiera diría, usamos inteligencia artificial, las mejores bases de datos, tenemos un sistema clínico que se llama SAPMed, explotamos las bases de conocimiento, trajimos a los grandes gurús, etc. Pero, para ser honesto, el Excel funciona bastante bien con esto, ¿cierto? Y es el paso del flujo del trabajo, un responsable, un imperativo de experiencia, cuál es la necesidad del paciente y su familia, cuál es el imperativo de la administración, cuál es el soporte de TI, cuál es la ruta del paciente, cuáles son las observaciones, cuáles son los temas a resolver y cuál es el mecanismo de resolución. Y con eso logramos más de 60 flujos de trabajo construidos y validados, que son los flujos de base, no son perfectos, no tienen que ser perfectos, pero es un buen arranque para generar valor y articulación. Por supuesto, cada flujo de trabajo tiene un sistema de monitoreo. No estamos obsesionados con los dashboards, estamos obsesionados porque los equipos tengan tableros de mando que puedan extraer de la información y que no se gasten la mitad de su tiempo extrayendo información, ¿sí? Y el 10% o 5% tratando de mejorar o analizar. Y en eso a veces recibimos jalones de orejas, porque uno quisiera explorar y llegar al detalle. Y nuestro líder, el presidente, dice, no le hagan la vida imposible a los equipos de trabajo. Guíenlos y enséñenles cuáles son los indicadores más prácticos que son efectivos para los ciclos de atención. Y ya para cerrar, les traigo una visión chiquitica de lo que es un flujo de trabajo o un segmento de flujo de trabajo. Y esto es un agendamiento. Estamos en el flujo de atención de la programación quirúrgica. Vamos a programar un paciente ambulatorio. Entonces el agendamiento se hace fácil, tenemos un app, el paciente puede seleccionar desde el app el médico cirujano que lo va a operar y puede pedir su cita.
la consulta del cirujano y anestesiólogo intentamos que sea el mismo día. Hay un registro de atención en SAPMED. Hay un diseño de experiencia en el tema de consentimiento informado y estamos trabajando con el área de educación del hospital en un programa de orientación y educación para el consentimiento informado, para que no sea simplemente firme ahí, sino que realmente hay un lenguaje natural y neutro que permita que el paciente entienda sus riesgos y que le permita al profesional, al cirujano, expresarlos de manera clara. Hay un tema de interoperabilidad de validadores, en donde se autoriza y se asigna un cupo quirúrgico, se confirma el estatus del paciente el día anterior y la logística de alistamiento, que es un back office, se genera a través del sistema. Y al final hay una evaluación del flujo, para hacer un proceso sencillo. Esta es la forma en como uno soñaría, no significa que esté al 100% así, y es, nosotros hemos definido un umbral de experiencia memorable y es por encima de 4.5, que al final termina siendo todas las atenciones puntuadas cuantitativamente a través de HCCAHPS, que es la forma en como el hospital mide la experiencia del paciente. Todo lo que sea por encima de 4.5 lo llamamos experiencia memorable. Todo lo que esté por debajo de 4 es un bajo nivel de experiencia y lo demás es una experiencia promedio, que no nos diferencia como hospital. Y aquí están cada uno de los pasos que hemos visto. Miren las fluctuaciones de calificación, que al final reflejan la variabilidad de un flujo que es aparentemente sencillo. Vamos a verlo desde la calificación o la evaluación cualitativa. Entonces piensen que ustedes son el paciente. Y es, ok, qué maravilla. Bajé el app de mi teléfono inteligente, encontré el nombre de mi cirujano y me dieron la agenda. Y pedí la cita, sin tener que llamar a un call center ni que me dijeran, su llamada es muy importante para nosotros. ¿Cierto? Chévere. Sin embargo, destruimos valor porque llegó el paciente feliz y el médico se demoró, por la razón que fuese. Se demoró en llegar a la consulta. Pero llegó, idealmente pidió disculpas y el proceso de diseño de experiencia en el consentimiento fue apreciado y valorado por el paciente. Los médicos fueron muy amables y claros en las explicaciones de la cirugía que necesito. Y otra vez caemos en el valle de la experiencia. Y es, salí, le pedí una información adicional a la recepcionista y la persona de recepción estaba muy ocupada cuando intenté preguntarle algo. Entonces hay frustración. Fue igualmente positivo que me llamaran a decir, recuerde que su cirugía es mañana, tiene que prepararse A, B, C. Para nosotros eso es muy importante, su seguridad. Háganos saber si tiene fiebre, tos o algún síntoma que sea de alarma para reprogramar su cirugía. Chévere. Pero cuando llegó, las salas de bienvenida, porque así llamamos a las salas de espera, estamos cambiando y acuñando el término de espera, son muy frías. Y no fuimos capaces de identificar desde el agendamiento o desde el app que ese paciente venía para un reemplazo articular de rodilla y estaba muy limitado y necesitaba una silla de ruedas desde el acceso al hospital. Entonces él dice, se demoraron en facilitarme una silla de ruedas. Entonces miren que uno puede diseñar y pintar en Excel el flujo ideal y puede poner puntajes que le dicen, vamos bien, 4.38, estamos cercanos al 4.5. Pero si la voz del paciente no es escuchada metodológicamente en cada uno de los pasos del flujo, puede cometer errores o puede tardarse en rápidamente que el equipo corrija. Y esta información no es para la dirección. La conocemos, cada uno de los directores, pero es un insumo muy importante para la autogestión de los equipos. Abrir un hospital de alta complejidad de más de 300 camas es como escalar el Everest, al menos así lo veo yo. Y es, cuando uno tiene todos los flujos de atención, los procesos y estándares y un ambiente físico y un apoyo tecnológico como lo tenemos, solamente está hecha la tercera parte de la tarea.
Y a veces nos emocionamos, hoy vamos bien, ¿no? Esta es la tercera parte. ¿Por qué? Porque al final el entrenamiento y que ese entrenamiento se refleje en comportamiento a través de las unidades funcionales de gestión es la clave del asunto. Y a partir de este comportamiento, cuando hay una masa crítica de comportamiento, y esto está probado en sociología, no solo en ambientes de salud, sino en muchos otros escenarios, nosotros somos emuladores en cualquier escenario de buen o de mal comportamiento. La idea es que seamos emuladores de buen comportamiento para acompañar, guiar, instruir, corregir y agradecer a las personas que lograron el esfuerzo o agradecer a las personas que hicieron el intento pero que no lo lograron. Porque esto es un tema de alto desempeño y de exigencia. Entonces, hemos visto que es un flujo, una manera sencilla de construirlo y de gestionarlo, cómo se integra desde una red articulada de servicios, un ejemplo muy sencillo y práctico de cómo gestionar un flujo de atención y al final, como les prometí, el mensaje que espero que se lleven a su casa. Y es, cuando uno se mete en teoría de flujos y en colas y restricciones y números e indicadores, es fácil perderse. Y yo lo asimilo a meterse a mirar bajo un microscopio. No hay nada más práctico y que pierda el sentido de la noción del alrededor, que es mirar a través de un microscopio. Es delicioso, se ve el detalle, se engolosina uno con el monitoreo, con el indicador, con el plan de mejora. Pero al final pierde la perspectiva. Mirar en detalle de cada paso sin perder de vista el contexto. Porque cada vez que nos metemos y profundizamos en detalle, se nos olvida que a lo largo de esos flujos están nuestros pacientes, que son lo realmente importante y por lo cual estamos trabajando vehementemente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, gracias a la OES, a nuestros compañeros de panel, muchas gracias por la participación, las enseñanzas y sobre todo a ustedes por aguantarnos este largo rato y que ojalá les podamos agregar valor a partir de las experiencias que hemos venido construyendo en cada una de nuestras instituciones. Cuando a mí también me invitaron, yo dije, yo no soy ni médico y hablar de flujo de atención de pacientes como que... Y Teresa lo que me dijo fue, hagamos énfasis en cómo los procesos, sea un flujo de atención de paciente, sea un proceso al interior de la organización de salud, cómo los volvemos realidad, cómo podemos pasar del pensamiento a la práctica, cómo logramos pensar en brindar a ese paciente o a esa familia lo que necesitan en cada una de las interacciones que tiene dentro de la institución de salud. En ese orden de ideas, quiero partir contándoles un poquito qué es el Centro Médico en Banaco. Algunos seguramente no han podido ir a conocerlo, pero esta es una foto del Centro Médico en Banaco. El Centro Médico en Banaco originalmente nació en esta casa de 2 pisos y era un centro médico. Eso era un centro médico que generaron 28 profesionales de la Universidad del Valle y que ha ido evolucionando a construir esta nueva sede que abrió en el 2016, que es uno de los hospitales más modernos del país y que
nos obligó a repensar muchas de las cosas que hacíamos al interior del Centro Médico Manaco. Hemos venido evolucionando a lo largo de la historia, siempre pensando en ofrecer un servicio de altísima calidad, en crecer, en ayudar a una región en la que nos posicionamos como una de las instituciones más importantes, en donde se debe poder atender toda la complejidad sin tenerse que llevar los pacientes a la capital. Y a lo largo de la historia hemos venido evolucionando y trabajando muy duro para lograr unos procesos y unos flujos de paciente que nos sirvieran y que apoyaran lo que somos. Y hoy somos una institución que está acreditada por la Joint Commission, que tiene acreditación en salud, que ha ganado 5 veces el premio Galardón Seguro, que tenemos una certificación del Colegio Americano de Patólogos y del EFI, pero que tiene todo por aprender, todo por reinventarse. No la sabemos todas, al contrario. Creo que eso nos ha hecho comprometernos aún más con repensar y redefinir cada vez más las cosas en pro de lo que somos. Como les decía, el Centro Médico Imanaco abre en el año 76, producto de 28 médicos, grupo de profesores de la Universidad del Valle, que deciden hacer una práctica de medicina diferente. Y es una sociedad que pertenece a los médicos. Y quiero hacer énfasis porque ahora, a lo largo de la presentación, les voy a contar un poco las dificultades que tenemos en redefinir esos procesos y esos flujos de atención de cara al paciente. Arrancaron 28 médicos uniendo esfuerzos para lograr ese centro médico que hoy es una institución de alto nivel de 350 camas en la institución que ustedes vieron en la foto. Y hoy tenemos 446 accionistas. 446 accionistas que además, en su gran mayoría, son los prestadores del servicio de salud. Y entonces ahí se convierte en ¿usted no sabe quién soy yo? El flujo de pacientes, el flujo de proceso tiene que ser porque usted no sabe quién soy yo. Esa es una dificultad que enfrentábamos. Y teníamos una estructura organizacional hasta el 2017, que era una pirámide inversa. Una pirámide inversa en donde el cliente estaba arriba. El cliente no estaba en el centro. El cliente estaba arriba. Pero esta organización nos permitía funcionar y nos permitió funcionar muchos años de manera eficiente. Dentro de los principales objetivos de esta forma de operar estaba que todos los esfuerzos que se hacían desde el punto de vista de flujo de pacientes, desde el punto de vista de procesos, estuvieran orientados a esa parte alta de esa pirámide. Estaban hechos hacia ellos, no por ellos. Y este pensamiento nos llevó a esa gran construcción de lo que siempre sacamos levantamos mucho pecho, que se llama esa vocación de servicio. Esa vocación de servicio que se lleva en la sangre y en el ADN del Centro Médico Imanaco. Y esa estructura que ustedes vieron ahí hace un rato daba a la organización autonomía. Las áreas funcionaban de manera autónoma, podían tomar decisiones
independiente de lo que pasaba en las otras áreas, porque pensaban en el paciente, pero en el paciente del cuadrado que planteaba el doctor Carlos. Se enfocaba en ese cuadro y no se enfocaba en un todo. Entonces teníamos una mezcla interesante, vamos a llamarla de esa manera. Una institución, repito, donde sus accionistas son los prestadores de salud. Súmele a eso a una institución donde los servicios tenían autonomía en pro de satisfacer las necesidades del paciente. Eso generó una cultura que al interior de Imbanaco se llamaba el localismo. Y entonces ustedes van a decir, pero esto es una mezcla fatal, esta es una mezcla bomba. Hoy en el siglo XXI y con los modelos de contratación a los que estamos viéndonos enfrentados, seguramente. Pero miren que esto, diferente a ser una bomba, se convirtió en un éxito total en su momento. Y un éxito local, total, porque Imbanaco era una institución pequeña, familiar, los accionistas éramos todos amigos, éramos, dicen ellos, yo no lo soy, donde la vocación de servicio se convirtió en el aire que se respiraba. Era una organización que fue evolucionando de 40 camas a 80 y llegó hasta 120 camas antes de emigrar a la sede que hoy tenemos. Eso facilitaba ese ambiente, ese caldo de cultivo, facilitaba que eso fuera exitoso, que ese modelo fuera exitoso, porque no éramos muy grandes, teníamos todos un objetivo de crecer, una ambición de ofrecer el mejor servicio, de subir la complejidad, de ofrecer a los pacientes del suroccidente en un modelo de pago por evento, súper concentrado en pago por evento del siglo pasado. Todo un proceso de satisfacción del paciente. Y el paciente que llegaba se iba satisfecho, se construyó, se creció y se logró aprender mucho. Por eso ese modelo hoy se puede decir que fue exitoso y no fue esa bomba que planteamos. Pero cuando uno empieza a dar estos saltos largos como los de nuestra medallista Katherine Ibargüen, esos saltos a Imbanaco lo llevaron a una construcción de 350 camas, de 82.000 metros cuadrados, de altísima complejidad, en donde seguían los 480 socios, prestadores de servicios de salud más otro tanto, nos llevó a tener que redefinir flujos, procesos, etcétera, etcétera. Desde la misma concepción del proyecto arquitectónico de Imbanaco, se empezó a cambiar el modelo de poner el paciente arriba, sino en el centro. Y ese es el gran mensaje que también quiero que se lleven. Las organizaciones nos hemos dedicado a construir unos flujos de atención y unos flujos de proceso, no de cara a lo que el paciente o el cliente o el usuario necesita, sino a lo que a nosotros como organización nos sirve más. Y ese es un primer cambio que hay que hacer. Y hay que pensar cómo debemos diseñar todos esos procesos para que realmente estén en el centro de todo lo que hagamos. Y eso nos reta a las organizaciones a pensar cómo hacer para que esa experiencia
que va a tener ese paciente sea realmente la mejor, sea la del 4,5, ¿cierto? En Imbanaco también utilizamos el H-CAPS como medida y estamos tratando de migrar y de añadirle el componente del NPS para medir si somos realmente esa experiencia memorable que los pacientes requieren. Pero ese crecimiento lo que hizo fue que ese localismo se convirtiera en eso, una serie de islas que no trabajaban juntas, una serie de islas que no estaban interconectadas, una serie de islas que al interior de cada una de esas islas tenía un gobierno, y cuando uno los medía como gobierno independiente, funcionaban muy bien. Todos se reunían conmigo y me sacaban el balance scorecard, los indicadores maravillosos. Pero cuando uno medía cómo era el paso de un servicio a otro, cómo era un proceso a otro, cómo podíamos medir la articulación de toda una experiencia, ahí perdíamos el año. Ahí el localismo hacía que la experiencia de ese paciente en ese flujo se perdiera. Cuando uno tiene unos servicios únicos, ambulatorios, seguramente si yo voy solamente al área de una toma de muestras o a un área de imágenes para un servicio ambulatorio, pues seguramente mi interacción con esa pequeña isla va a ser buena. Pero cuando tenemos que analizar un proceso que desde la entrada de la unidad de urgencias hasta el egreso, pasando por cirugía, unidad de cuidado intensivo, hospitalización y luego el egreso, ahí se perdía todo. Necesitábamos en ese momento hacer cambios importantes. Migrar de un modelo en que probablemente el primer reto que tuvimos que enfrentar es cómo ese organigrama, esa pirámide invertida, ¿cierto? Podíamos migrar a una estructura que vista desde los dos lados fuera igual y en donde el paciente efectivamente no fuera el primero, fuera el centro. Esa organización. Porque cuando yo estaba metido en mi isla, el gobernante de la otra isla para mí no representaba nada. Ese era harina de otro costal. Y muchas veces he dado este ejemplo y creo que les pasa en todas las organizaciones. Cuando tienen colapsados los servicios de urgencias y llaman a cirugía y cirugía les dice, no, téngalo ahí, ya casi se lo subo, yo le aviso. Y el jefe de urgencia se rasca la cabeza. ¿Y qué voy a hacer con el paciente aquí acostado? Si estoy recibiendo 100, 200, 300 pacientes en el día. Y así empieza. Y lo mismo pasa el de hospitalización, cuando está en recuperación y lo quiere pasar a hospitalización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Primero arrancamos con un rediseño de la estructura para generar y apoyar gobierno. Creo que esa era una primera tarea. Empezamos a trabajar en migrar la cultura del localismo a una cultura de trabajo en equipo. Y ahora estamos haciendo todos unos procesos de reingeniería a partir de las necesidades reales del paciente, poniendo ese paciente en el centro de nuestra actividad. Empezamos a trabajar en esa plataforma, en cómo debíamos articularnos internamente, definir si íbamos a tener servicios, unidades, programas, apoyos, institutos, como sea. ¿Cómo era esa interacción de esa organización, de ese organigrama con las diferentes especialidades médicas, que además eran los dueños, los especialistas son los accionistas? ¿Cómo nos íbamos a relacionar con ellos? ¿Cómo podíamos venderles la cultura del
Aquí todos trabajamos es en pro del paciente y no en torno tuyo. Y trabajamos esto lo volvimos uno de nuestros valores, el trabajo en equipo. 4 valores hoy tiene Inmanaco. Y este es uno de los dentro de los cuales nos enfocamos para trabajar con ellos y cambiar y migrar esa cultura del localismo hacia la cultura del trabajo en equipo. Y logramos, de ese esquema inicial que les presenté, tener hoy una estructura de gobierno clara, en donde el área asistencial, que está conformada por los 3 mosqueteros, que llamo yo, que se llaman el director médico, el director de garantía de calidad y la atención médica y el director científico. Están aquí presentes, tranquilos, no les voy a poner la foto de los 3 mosqueteros que salen a ustedes. ¿Cómo ese trabajo en equipo entre estas 3 áreas empieza a construir ese trabajo en equipo y esas plataformas? Y al interior de esos equipos empiezan a gestarse iniciativas para redefinir esos procesos, para interactuar en objetivos, para interactuar y definir metas que, en palabras de uno de los directores, se han definido como metas crucialmente importantes. Y empezamos a trabajar con todas las áreas, a entender cómo funcionaban los procesos, cuáles eran los líderes de cada uno de los procesos, y a construir una serie de interacciones en todos los flujos de atención, en todo lo que tenemos. Y nos llevó, y aquí quiero traerles un par de ejemplos, uno de cara al proceso administrativo y otro de cara al flujo de paciente institucional, a repensarlos. Y utilizando una metodología quizás que ustedes conocen, pero esto fue lo que utilizamos y nos ha dado muy buen resultado. Cuando entramos, este es de proceso administrativo, a revisar la gestión del proceso de pago de honorarios, dijimos, no, ¿dónde se pagan los honorarios? No, en tesorería. Entonces ahí está el problema. Y cuando nos empezamos a devolver en este cuadro, nos encontramos que había 14 procesos, uno dependiendo del otro, para poder llegar a la posición final. E involucraba 9 áreas de la organización. Y empieza uno a decir, ok, ¿cuáles son las interacciones en ese trabajo en equipo que debemos enfrentar? ¿Cuáles son esos puntos de contacto crítico entre áreas que debemos solucionar? ¿Cuáles son esos entregables? Pero pensando siempre en el cliente. ¿Y quién era el cliente? El cliente al final era el médico al que le ibas a pagar el honorario. Pensando cómo le facilito a ese cliente el proceso para cobrar, para recibir la información que requiere. Esto es en lo que estamos trabajando, esto no está solucionado. Porque en todo esto, obviamente la interacción con el sistema es fundamental y ahí estamos haciendo los desarrollos que se requieren. Pero empezamos a trabajar en los procesos de esa manera. Sacando con cada uno de los líderes, cuáles eran las brechas que se tenían para lograr esa interacción con el otro. Esas brechas. Y trabajar deliberadamente en esas brechas. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cuáles son los planes de trabajo para solucionar esas brechas? Por otro lado, pensando en los procesos de atención, aquí lo realmente importante, y creo que también en este ejemplo, todos ustedes han hecho el Excel, todos ustedes han hecho el trabajo, y no les estaré mostrando algo desconocido. Pero aquí lo importante es, y cogí un ejemplo cualquiera, que era la atención de pacientes de urgencias en el triaje
2, 3, 4 y 5, se diagramó en grandes capítulos qué era lo que se hacía en la organización. Los grandes capítulos. Y después en cada uno de esos capítulos se abrió con la metodología para entender qué significaba cada una de esas etapas. Tomar turno, por ejemplo, o asignar turno. El tomar turno, ¿para quién era? Respondernos estas preguntas es lo fundamental para hacerlo sencillo, para poder encontrar que esa es la respuesta que quiere el paciente o el cliente de ese proceso. ¿Para quién es? Preguntarnos quién es el usuario final. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Si somos capaces, a partir de la construcción de esta descripción, somos capaces de definir las entradas, las salidas y, sobre todo, encontrar los problemas que podemos tener en cada uno de los procesos. Lo mismo aplica para asignar un turno y, en fin, cada una de esas pequeñas cajas que ustedes ven. Aquí, y luego de eso se construye una cosa más complicada de ingeniería, que como decía el doctor Carlos, y cuando uno pasó por la universidad, el 5% que dijo haber visto esa materia, uno decía, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? Y uno estudiaba para pasar el examen, en mi carrera se llamaba Investigación de Operaciones, y era un libro así, horroroso. Y uno no lo digería, solo estudiaba para pasar el examen. Y hoy se da una cuenta de la importancia de esas teorías. Hoy tenemos que poner en prácticas, pero no la teoría, insisto, y este es el mensaje, insisto en el mensaje, no las teorías de cara a lo que la organización quiere o necesita, sino lo que el paciente quiere y necesita para poder brindar esa experiencia memorable. Y este es el fruto de la revisión de ese proceso. Al final de la construcción, lo que se pretende con que nuestras organizaciones se adapten a un futuro que no es futuro, sino a un presente que ya está. Unos nuevos modelos de contratación, unos modelos que exigen hoy eficiencias importantes para poder ser sostenibles, porque el evento ya no es una realidad, eso es del pasado. Hoy que estamos enfrentados a los PGPs, tenemos que ser supremamente eficientes en las organizaciones, pero también nos enfrentamos a un usuario que cada vez conoce más, que cada vez exige más, que cada vez demande más, pero que además se lo merecen. Esta mañana veíamos cómo nos decían, imaginémonos que nuestros procesos de atención estamos atendiendo a nuestras mamás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Cómo serían esos procesos de atención? Bueno, así tenemos que pensar cuando diseñemos y diseñamos flujos de atención, pensando en cómo quisiéramos que esas mamás, hermanos e hijos sean atendidos en nuestras instituciones. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos mucho material para discutir y para conversar. Yo quisiera iniciar con un punto justamente con el que terminaba Rafael, y es en la migración del pago por servicio o pago por evento hacia los pagos prospectivos, BGPs, etcétera. Hay una lógica completamente diferente que determina todo este problema de flujos. En el pago por servicio, una cama vacía es un costo muerto.
porque lo ideal es que cada cama facture lo más que pueda, pero como bien lo dijo Rafael, la evolución es hacia la lógica de los pagos prospectivos, donde el prestador recibe un recurso fijo y con ese recurso debe prestar unos servicios que tienen un riesgo de que sean mayores de los esperados o menores de los esperados. Entonces ahí casi que el reto es mantener esa ocupación en el nivel más bajo posible para que no se consuma el recurso prospectivo. Yo ahorita conversando en la mañana con Rafael le contaba la experiencia cuando hemos visitado el modelo de Kaiser permanente, que es un modelo de ingresos fijos y los hospitales viven de los ingresos de los asegurados. O sea, es como un PGP global, para decirlo de alguna manera. Uno ve con sorpresa que las tasas de ocupación de los hospitales son del 50% o menos, porque su mejor manera de ahorrar recursos es evitar la hospitalización. Entonces casi que el problema de flujo se convierte en cómo evitar que el paciente llegue en primera instancia al hospital. No dejándolo en la casa que se muera, obviamente, pero evitando el episodio agudo en primera instancia, conjurándolo antes de que llegue al hospital si es posible, cuando llegue al hospital en la medida de lo posible resolverlo en urgencias y volverlo, y ya cuando no hay nada que hacer se hospitaliza. Pero a la salida, ¿cómo anticipamos ese alta? Lo mejor posible, no dejarlo salir demasiado temprano porque se aumenta el riesgo de reingreso o de complicaciones. Entonces ese arte de saber cuándo. Segundo, tener a dónde enviarlo, a la casa, al hospicio, a donde sea que haya que mandarlo, o a un hospital de menor complejidad, ¿cierto? Y tercero, hacerle un seguimiento a ese paciente que evite o minimice la probabilidad de un reingreso por alguna cosa que no se pensó bien, no le dieron el medicamento completo, no le detectaron alguna complicación, en fin. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa tendencia? Veo que el Centro Médico Inbanaco todavía está en la lógica del pago por servicio, aunque dice Rafael que están migrando hacia el PGP, pero finalmente es una entidad más que uno identifica más fácilmente con el pago por servicio, mientras que Clínica Los Cobos, como bien lo explicaba Carlos, nace a la sombra o de la mano con una institución de aseguramiento, ¿sí? Que ve uno como la lógica desde el principio más orientada a las modalidades prospectivas. Yo quisiera que ustedes nos ayudaron a entender un poquito qué implicaciones tiene ese cambio hacia esas modalidades prospectivas en términos del flujo del paciente. La lógica del pago por servicio es mantener el hospital lo más lleno posible, en el pago por prospectivo es al revés. Y la otra cosa importante de todos estos modelos prospectivos, yo tengo que minimizar la probabilidad de rechazar un ingreso. O sea, cuando un paciente necesita cama, la probabilidad de rechazarlo tiene que ser de cero, porque se me va para otro hospital y me lo recobran. Y allá no tengo cómo controlarle el costo. Entonces el reto del flujo, insisto, se vuelve es cómo programar la entrada del paciente y la salida. ¿Qué piensan ustedes de eso? No sé si hay alguna experiencia ya, Carlos. Yo creo que el punto de contacto con el paciente nos cambió. Ya no nos podemos enfocar en la atención intramural, sino previa. Cómo los resultados en salud se empiezan a medir y nos los empiezan a pagar, mejor dicho, cómo el evento se transforma en un pago por resultados en salud. Y eso se hace desde la prevención. Es ahí donde las instituciones se tienen que enfocar en el manejo preventivo de la enfermedad, para poder no llegar a infartar y a tener tasas pues, de ocupación cercanas al 85, 90, 100%, como tenemos con mucha frecuencia hoy en día. Porque se convierte y ahí es un cambio de chip en toda una organización. En el caso de Inbanaco, empezando por la misma organización, por los médicos que están ahí esperando que les llegue el paciente, y hay que migrar a pensar es cómo hago para que para que mi resultado en salud sea lo más eficientemente posible, que ese paciente que hoy es atendido producto de una enfermedad crónica no llegue a una instancia de esas.
¿Cómo puedo hacer atención domiciliaria? ¿Cómo hago programas de promoción y prevención para poder asegurar que la salud de esa persona y esa comunidad que me están entregando en el PGP sea positiva? Porque al final, si yo no soy capaz de controlar el costo, yo como institución soy el que me estoy pegando el tiro en el pie. Claro. Así es claro. Carlos, ¿algún comentario? Si los flujos de atención al interior de un hospital son complejos y complicados, tejer confianza alrededor de la red es aún más desafiante. Y lo digo porque uno puede tener toda la intención y lograr el propósito de normalizar las atenciones en el hospital en un tiempo, haciendo un esfuerzo enorme, con enfoque, con prioridades. Pero al final, si uno no entiende y no le hace entender a sus equipos de trabajo que el hospital es, entre comillas, una caja negra, por llamarlo en teoría de procesos, o un punto, un nodo adicional en el flujo general del paciente alrededor de la red, pues está desconociendo que ese paciente va a salir a una red primaria, que va a tener un médico personal que tiene que cuidarlo, sea un médico general o un médico familiar, como sea el modelo. Y si las visiones entre el modelo de atención de la red y el modelo de atención del hospital no son convergentes y no tienen un propósito común, al final empieza a preponderar la teoría de quién es más importante. Y todavía sigue siendo más importante y más reputado trabajar en un hospital de alta complejidad. ¿Sí? ¿Tú dónde trabajas? Yo trabajo en un centro médico familiar. Ah. ¿Y tú dónde trabajas? En un centro de alta complejidad. ¡Wow! ¿Sí? Eso es una jerarquía que existe, pero tan importante como el trabajo genuino que hace el equipo clínico del centro de atención familiar, cualquiera que sea su estructura de organización, si no se articula ese trabajo, ¿sí? Si un paciente que está en una corte específica, voy a poner un ejemplo, un hipertenso, que es probablemente una de las condiciones más prevalentes, si un hipertenso que llega a urgencias con crisis hipertensiva no se identifica y no se maneja como un fracaso, ¿sí?, del sistema, no es, es que esos médicos del centro familiar no, siempre tenemos alguna excusa para decir que la culpa fue de otro. Entonces, a veces es bueno sacar un espejo y decir quién es el responsable y ponerse el espejo al frente. Entonces, en ese orden de ideas, uno de los puntos más importantes es que exista comunicación entre los equipos de trabajo. Nosotros empezamos a entender esto y salimos la semana, llevamos 2 meses larguitos reuniéndonos con los médicos de las redes, tanto familiaristas como especialistas, para mostrarles el modelo y para que nosotros también entendamos su modelo. Y para decir, somos iguales, somos médicos con un propósito común, y es que el paciente esté bien, como lo decía, que Carlos vuelva a contarle historias a su princesa, ¿cierto? Eso es poderoso. O sea, al final nosotros tenemos un lema y es que tú le perteneces a la vida. Entonces, cuando uno tiene un hospital nuevo, bonito como en Banaco, que es fantástico, o una estructura nueva como Los Cobos, pues el reto es que el paciente querrá quedarse en el hospital y querrá ir al hospital porque es el sitio donde se siente seguro. Pero lo más importante es que esos pacientes encuentren en el hospital de alta complejidad la resolución de su fase aguda o de la crónica agudizada, cualquiera que sea su condición, y que vuelvan con confianza a su médico familiar o a su médico personal. Y hay que romper los esquemas que destruyen valor, porque hay que decirlo claramente. Yo trabajé en muchos escenarios anteriores, y quizás de uno de los muchos
destructores de valor están en los equipos médicos, porque en los centros de alta complejidad se vuelven, como digo yo, endofagocíticos con los pacientes. Entonces el especialista o el ultraespecialista dice, no, es que nadie más puede ver ese paciente que yo, porque es que yo soy el que sé, y después va a volver a urgencias y me lo van a tener descompensado. Y lo peor es que se lo hacemos crecer al paciente. Entonces el paciente es, aquí me tienen prohibido, pero yo le voy a dar cita para dentro de un mes. Y el especialista sabe que en su agenda, por esa misma autogeneración de servicios, su oportunidad está a 6 meses. Pero a él le parece fácil decir, en un mes te veo, no importa que tenga reventada la agenda. Es mucho más fácil. ¿Y por qué? Porque al final el pago por evento se vuelve la perpetuidad de tengo un pago fijo garantizado y entre más haga, más gano. El problema de construir red es confianza, y eso no se hace a través de internet o no se teje a través de historias clínicas. Esos son instrumentos. Se teje a través de una discusión genuina con grupos de profesionales que dicen, la guía de hipertensión que yo digo y hago es esta, y está clara o no está clara, o llegamos a un punto de acuerdo. Y cuando mi paciente salga, si hay alguna desviación de la guía, esa guía tiene que ser transversal y tiene que convertirse en una vía de red, que al final suena romántico decirlo, pero es el modelo de RIAS que está proponiendo el gobierno nacional. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que eso va por allá, que es politiquería, etcétera, pero es un modelo que, si logramos entender, es un modelo genuino que va a enfrentar a un país que tiene 96% de cobertura, que tienen recursos limitados, con unos ciudadanos que están empoderados y que cada vez exigen más utilización de recursos. Y los recursos no van a alcanzar. Y si se revienta el sistema, pues todos somos parte del sistema. Entonces tenemos que trabajar de la mano con los aseguradores, con los pacientes, con las redes integradas para construir esa nueva realidad. Ese es mi comentario. No sé si haya preguntas del público. ¿Quién tiene el micrófono? Allá está el micrófono, ok. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Aquí tenemos una. Por la aplicación. Por la aplicación. ¿Quién está recibiendo por la app? Mientras tanto, mientras me traen aquí las preguntas, quería complementar algo, Carlos. Pues yo llevo mucho tiempo oyendo hablar de que tenemos que trabajar en red, que tenemos que integrar el ciclo de atención, que tenemos que coordinar entre la atención primaria y la atención hospitalaria, y esa realidad es como tan esquiva. De pronto ahora con el tema de los PGPs está empezando a ser más necesario, más urgente, pero para las instituciones que tienen médicos especialistas, sobre todo de alta especialidad, les queda muy complicado abandonar el esquema de pago por servicio para el médico. Entonces el PGP se vuelve una restricción para la clínica, más no para el médico, y ahí sí que colisionan de verdad las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer posible esa necesidad o ese sueño de integrar la atención primaria con la alta complejidad para que funcione el flujo, en términos de que no llegue el paciente que no tiene que llegar, el que tiene que llegar llegue rápido, y el que se vaya a ir salga rápido cuando se tenga que ir, y tengamos donde enviarlo? Porque si no, termina una trasladadera de costos, la atención primaria botándole morbilidad a la mediana y alta complejidad, la mediana y alta complejidad devolviéndosela o mandándola para el home care, y todos chutándose el costo entre sí. Entonces, si a eso le sumamos unos servicios de urgencia congestionados, unos servicios de hospitalización congestionados, unas ocupaciones del 90, 95, 100%, pues parece que no hemos logrado llegar al sueño, o sigue siendo una utopía. Brevemente, para que pasemos a las preguntas del público. ¿Qué opinan de eso? Pues al final todo se vuelve incentivo, ¿no? Ajá. Entonces, hay una frase que suena romántica, es alinear los incentivos. Pero, Los financieros. claro, incentivos financieros. Entonces, si un médico viene acostumbrado a tener unos ingresos muy altos por actividad, hay que generar un mecanismo de gradualidad desde la alta complejidad para que se transforme ese
ingreso y habrá que mirar financieramente cuál es la cuota de ajuste de los ingresos que tienen que darse. Es un tema complicadísimo. Imagínense que es como si nosotros volviéramos a la casa después de Cartagena y les dijeran nuestros patrones, no, tú vas a trabajar y vivir con el 30% menos de tu ingreso. Es exactamente igual. Los médicos tienen gastos, tienen pensiones, tienen familia. Entonces es muy complicado. Entonces generar los esquemas de transición de tal manera que se generen incentivos de pago fijo y pago por desempeño probablemente sea una de las salidas. Pero los pagos por desempeño tienen una problemática y es, uno, necesitan sistemas de información robustos y controles específicos y no es fácil llegar a ese punto. Y el otro punto es que, sin decirnos mentiras, al interior del pago por servicio existen jerarquías y sociedades en donde los médicos tradicionalmente tienen unas pirámides y hay médicos que tienen mayor reputación y que hacen los procedimientos de mayor alto costo y ganan más. Y dentro del mismo equipo médico hay médicos que son igualmente buenos, que no los llegan a generar esos incentivos o esos pagos. Entonces, equilibrar esa balanza en los grupos médicos de práctica organizada no es fácil, pero es un tema de equidad. No sé si se entiende. Sí, definitivamente. Lo que sí queda claro es que es un reto muy complicado cambiar ese esquema de incentivos. No sé qué piensas, Francisco. Rafael. Perdón, Rafael. Francisco. Aquí tratando de leer los nombres de los que mandan las preguntas y me... Evidentemente es uno de los retos más complejos que se enfrenta. Aquí precisamente el pago por desempeño que sí o sí debe ser una variable a tener en cuenta, tiene que estar asociado al resultado de la salud. Y no debemos buscar que el médico gane el 30% o menos, sino cambiar un tema más por remunerar el resultado. Aquí también hay que asegurar un volumen, y ese es el otro gran aspecto pues, a tener en cuenta en la fórmula. Si bien estamos teniendo menores ingresos, porque evidentemente el sistema no aguanta, y donde si nosotros no nos metemos como instituciones a armar esas redes integradas y hacer partícipes de este modelo, el sistema no va a aguantar. Es que no hay cómo. Con alguien conversaba en estos días y me contaba que en algún momento hacía un sondeo de mercado, iba institución por institución diciendo, bueno, y tú, Inbanaco, ¿cuánto vas a crecer este año? No, yo voy a crecer el presupuesto el 15%. Y los COS, ¿y tú cuánto vas a crecer? No, yo estoy arrancando, voy a crecer el 40%. Y ibas a Clínica Las Américas, ibas a la Clínica del Country, a la Fundación Santa Fe, a Cardio Infantil, y todos crecíamos. ¿Y de dónde? Si la UPC crece el 7, el 6, el 5, el 4, pero todos los demás crecíamos a 2 dígitos. Entonces, no es sostenible un modelo de crecimiento a partir del Excel. Tiene que ser sostenible a partir de una realidad del país en la que los recursos son finitos, en la que la demanda por servicios de salud es creciente y en donde lo que tenemos que tener es eficiencias y resultados en salud, sin sacrificar calidad, porque muchas veces lo que se ha tenido que hacer por esa falta de recursos es sacrificar calidad, y eso es el peor de los pecados para mí. Tener que hacer en la era de la laparoscopia, tener que volver a cirugías abiertas porque el costo no me da, es absolutamente inconcebible. Aquí tenemos que poner todos los actores, instituciones, proveedores, médicos, todos tenemos que cambiar de chip para poder hacer que el sistema sea sostenible y que los PGPs, que en el fondo no se pueden convertir en un riesgo delegado, sino en un compartir riesgo porque el sistema está en crisis,
sea realmente exitoso. Bueno, creo que hay un reto ahí entonces muy claro sobre el tema de la integración del ciclo de atención y por el impacto que tiene sobre el flujo. Aquí tenemos algunas de las preguntas que tienen que ver con eso, las preguntas sobre gestión de riesgo y sobre la gestión del proceso de atención. Hay un tema aquí dentro de nuestras preguntas entre las diferentes profesiones, particularmente enfermería, médicos y administradores. Normalmente en las instituciones privadas, sobre todo que no son centros académicos, hay una clara separación entre esas jerarquías, ¿no? La jerarquía clínica, la jerarquía administrativa, y dentro de la jerarquía clínica, pues la componente médico y el componente de enfermería, pero pareciera, según lo pregunta el usuario, que hubiera una dificultad en integrar esas tres perspectivas. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en los COUs, Carlos? Con el poquito tiempo que llevan, arrancar una institución 0 kilómetros es muy chévere, ¿no? Porque uno ya tiene todo el aprendizaje de su pasado y dice, ahora sí la voy a arrancar desde el principio como es. ¿Será que van a poder superar ese reto? Voy a empezar con una contrapregunta. Describa chévere. No, realmente creo que uno de los propósitos que estamos construyendo desde el equipo de los COBOS es, como lo mencionaba, que la jerarquía y la ascendencia, que son temas importantes, sean equitativos para médicos, enfermeras y otros profesionales de salud. Pero un organigrama aguanta todo. Usted puede pintar el organigrama, listo, hay equidad, el director médico es par de la directora de enfermería, ¿sí? Pero hay historia y los médicos que han venido con esquemas en donde las enfermeras más o menos hacen caso y el médico dicta la última palabra y así lo entiende el paciente, porque es el modelo que se ha venido tradicionalmente desarrollando. En la realidad eso no siempre pasa. Entonces empieza a generarse una fuerza en donde hay que desarrollar el liderazgo de enfermería, ¿cierto? ¿Quiénes son enfermeras acá? Perdón, es para ver si puedo hacer los comentarios adecuados. Se están negando, hay más. Yo primero tengo que reconocer, y públicamente lo he hecho en otros escenarios, que admiro el trabajo de las enfermeras. Soy un admirador del trabajo de las enfermeras. Pero cuando uno mira los modelos de entrenamiento de enfermería de los doctores, pues son modelos de entrenamiento distintos. No significa que unos sean mejores que otros o unos tengan mayor jerarquía que otros. A los doctores nos entrenan para pensar, para aplicar y para generar una prescripción o una actividad quirúrgica. El modelo de enfermería, al menos desde lo teórico, en las diferentes escuelas, es un modelo de cuidado, de acompañamiento, de comunicación. Entonces, aquí se trata de unir lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Y trabajar en equipo. Una de las grandes fricciones de abrir un hospital bajo ese modelo es que muchos de los doctores no lo entienden. Entonces yo cada cierto tiempo tengo doctores con cara molesta. Es que la enfermera no hace esto. Ya hablaste con la dirección de enfermería y hacen cara de ¿por qué tengo que hablar con la dirección de enfermería? ¿Sí? Dices, pues porque hay una dirección de enfermería que te puede orientar y te puede desarrollar eso. Entonces, eso digamos desde lo práctico. Desde lo fundamental, creo que hay un reto importante en las facultades de enfermería y de medicina a que realmente la brecha entre el sector real, que pasa en muchas industrias, está medido, hay universidades que fabrican respetuosamente ingenieros, abogados, etcétera, y cuando llegan al sector real, las empresas
tienen que invertir grandes cantidades de dinero en reconciliar el aprendizaje que no les dio la universidad para ajustarlo al modelo. Lo mismo pasa en un hospital o en un centro de salud. Entonces, ni a los doctores nos enseñan a trabajar en equipo con las enfermeras, ni a las enfermeras les enseñan a trabajar en equipo con los doctores. En general, desde el pupitre de la universidad. Y cuando usted tiene que liderar por el ejemplo, entonces hay equipos de altísimo desempeño que lo logran en un hospital. Solamente entre a una unidad de cuidado intensivo y la enfermera jefe es capaz de decirle al doctor: no, doctor, alto ahí, si usted genera esto puede poner en peligro al paciente. Eso es un ambiente natural y nadie se pone bravo, nadie dice, porque aprendieron que es valioso trabajar en equipo, no importa dónde esté el conocimiento, lo importante es el cuidado alrededor del paciente. Pero que eso pase en un ambiente de urgencias o en un ambiente de hospitalización, pues el médico mira sagazmente a la enfermera y la enfermera jamás volverá a generar un reparo. Entonces, creo que hay que trabajar muchísimo en los modelos de comunicación y de trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo que mencionaba Rafael y no solamente quedarse en la ecuación médico-enfermera, porque es que el médico es importante, la enfermera es importante, pero una nutricionista, una terapeuta, una psicóloga tienen un conocimiento y un bagaje muy importante, tienen mucho que aportar alrededor del cuidado del paciente. Y si uno quiere generar un cuidado centrado en el paciente, no puede aislarles. Yo voy a expresar mi opinión desde al no ser médico. Y quiero decir lo siguiente: desde el punto de vista de cualquier flujo de atención en el proceso hospitalario, las enfermeras son las que mayor contacto tienen con el paciente, más que incluso el médico. Están ahí siempre, son las que tienen que enfrentar el problema del día a día. Ese trabajo es fundamental. No le estoy dando mayor importancia a uno al otro, pero son trabajos que tienen que ir en equipo y de manera muy fuerte. Las enfermeras son las que tienen que enfrentar el problema, el dolor, la queja, y son las que tienen que mejor también comportarse, entendiendo como enfermería no solamente, como dice el doctor Carlos, el personal de enfermería, sino todos los servicios conexos y de apoyo. Es fundamental ese trabajo en equipo. Pero también hay que entender un poquito que históricamente se ha visto un tema de subordinación de la enfermería con el cual no estoy de acuerdo. Cuando uno habla con los médicos y les pregunta cuáles son las buenas enfermeras, todos dicen la que regaña, la que nos tiene a raya. Esa vieja es un general, esa era una berraquera, es buenísima. ¿Por qué? Porque los pone en cintura, los pone en el lugar que deben hacer, ¿cierto? Ese es el rol. El rol tiene que ser de ser capaz de pararme como par a decirle en el ejemplo que ponía el doctor Carlos: no, doctor, esa práctica es insegura, por esto y por esto. El rol de enfermería cobra un aspecto muy importante del proceso de atención, y yo creo que es fundamental en cualquier proceso y en cualquier flujo que estén articulados completamente. Ok, voy a introducir dos temas un poquito más como de avanzada que tocan directamente con el tema, el reto del flujo. Uno, los modelos predictivos. Parte del arte de permitir que los pacientes fluyan de un servicio a otro, de un estadio a otro, es predecir cuáles van a tener más riesgo de complicación y de necesidades extraordinarias y cuáles van a irse por un camino más predecible. Eso pues obviamente permite una programación mucho más proactiva de los recursos. Y el segundo componente es el del médico hospitalista, que es una figura que en Colombia no existe mucho, no sé de pronto en Country, Colina o en Banaco, pero sé que en Los Cobos todavía no. Y es un médico que es como el case manager del piso, palabras de Carlos,
el case manager del piso, que es el que se encarga de llenar una cantidad de vacíos que no puede llenar el médico especialista porque no está todo el día con el paciente. La enfermera lo está, pero no puede tomar decisiones clínicas, decisiones de diagnóstico o de tratamiento. Entonces, yo quisiera saber cómo ven ustedes esos dos elementos, modelos predictivos y dos, médico hospitalista, en el contexto de los hospitales de alta complejidad en Colombia, porque creo que son dos herramientas que pueden en un momento dado contribuir mucho a la fluidez, o sea, un mejor flujo del paciente. No sé si de pronto Rafa o Carlos. Primer punto, uno no necesita un sistema de información de alta gama para predecir o para generar modelos predictivos. Porque uno de los paradigmas es, ¿y usted por qué no mide las tendencias, el tiempo, las frecuencias, las edades, las patologías? No, es que estoy esperando a que el área de sistemas me genere el cubo y entonces me dijeron que eso se demora un proyecto y es en 6 meses, en 8 meses, o sea, eso nunca va a salir. Entonces, uno puede enseñar a sus equipos a armar indicadores y tableros de mando muy sencillos a partir del sistema de información que les permita tomar decisiones. El gran problema es que los equipos entiendan y asimilen que esas herramientas son útiles para ellos. Entonces le voy a poner un ejemplo sencillo que tiene que ver con un sistema de mejoramiento en el área de urgencias. Apertura del hospital. Listo, desarrollen una hoja en Excel muy sencilla de cuáles son los 25 profesionales médicos, enfermeras, terapeutas, el profesional de tecnología, etcétera, que está de turno. Y lo hacen en Excel. Si él arrancó, lo hicieron 2 días y lo abandonaron. Porque el equipo no lo vio útil. Vuelve y juega. Desarrollen una herramienta desde su punto de vista que les permita predecir que el equipo esté completo. Y no estamos hablando de grandes números, no estamos hablando de teoría de colas en donde dice, dígame los mínimos y los valles y la desviación estándar, si es sábado o domingo, si el paciente con infarto llega más en la madrugada y qué día del mes llega, etc. Allá se puede llegar también. Estamos hablando de un ejemplo de predecir la capacidad de un equipo de trabajo. Entonces, en un área como un quirófano, todo el mundo asume que llega y todo el mundo cree que todo el mundo llegó completo. Pero si no hay una herramienta tan sencilla como reunirse en equipo, ¿y cómo se resolvió? Se hicieron, abandonaron la herramienta porque les quitaba tiempo. ¿Sí? Es que no hay tiempo, pero cada uno de ellos utiliza 5 minutos y dice, mi nombre es Carlos Arteta, yo soy el enfermero de turno que está cubriendo el área de reanimación. Quiero decir que aquí estoy. Entonces, las herramientas predictivas para generar los flujos a veces no tienen que venir por imposición, sino tienen que venir desde un bottom-up. Uno tiene que dejar que sus equipos desarrollen y hay que darle holgura y elasticidad dentro de las herramientas para que ellos mismos asimilen las herramientas que creen útiles, no por imposición. Así se arman en general los equipos de alto desempeño. Y después ellos tienen que desarrollar la capacidad de identificar cuáles son los elementos predictivos que son valiosos. Les pongo un ejemplo de la semana pasada. Con el grupo de pediatras de urgencias. Estábamos hablando de la escala de Woods, que es una escala de severidad de bronquiolitis en los niños. Ahorita estábamos en pico respiratorio en Bogotá. Y estábamos definiendo si la escala de Woods dentro de la guía de práctica clínica era útil para predecir hospitalización o riesgo de entrada a cuidado intensivo. La guía perfecta, basada en la evidencia, nivel 1, 2, etc. Pero cuando uno cuestiona al equipo y le dice, ¿tú estás registrando realmente
los signos de severidad de bronquiolitis o estás llenando la escala de Woods porque te toca llenarla y es parte de la auditoría, y si lo haces, entonces tu jefe te va a llamar a la oficina y te va a decir, la escala de Woods no la llenó porque la auditoría de historia dice que usted tiene que llenarla. Entonces, no es solamente tener la escala predictiva, no es solamente tener la herramienta, sino que realmente dentro de las escalas de predicción, cualquiera que sea, sean útiles para poder decir el 5, el 10 o el 15% de los pacientes que tienen una escala de Woods con alto puntaje tienen una probabilidad mayor en general, sin 100% de certidumbre, de estar hospitalizado o tener esta terapia. Entonces, si uno no tiene procesos y flujos, y sobre procesos y flujos mal diseñados o ni siquiera levantados, pretende que una guía de práctica clínica con una escala predictiva funcione, pues está condenado al fracaso, ¿sí? Porque es como coger una casa que está hecho de bareque y pintarla con pintura epóxica, exactamente igual. Usted le echa pintura epóxica cuando la estructura está completamente bien formada y tiene... Lo mismo pasa con las capas. Entonces, normalmente lo que llamamos la capa de cambio de los equipos de alto desempeño, ¿sí?, en donde las guías clínicas cobran sentido y las escalas predictivas funcionan, si se aplican, están mal diseñadas porque los procesos y los flujos de trabajo encuentran cuellos de botella o contrasentido. Carlos, se nos acabó el tiempo, pero yo no quiero dejar discúlpame que te interrumpa, pero el componente del médico hospitalista, no sé, Rafael, si quisieras referirte al médico hospitalista, si hay alguna posibilidad. Brevemente, yo creo que el modelo de predictividad es muy necesario para poder asumir los retos de los PGPs, porque te ayudan a predecir y a apoyar todas las herramientas de PIP, y ahí es fundamental tener modelos. Estoy de acuerdo con el doctor Carlos que no hay que esperar a tener la plata para comprar un Watson para poder montar esos, y deberían ser herramientas relativamente sencillas para poder construir esos modelos de predecibilidad de la enfermedad. Con relación a los médicos hospitalistas, yo creo que es parte de lo que el concepto general de lo que es una red, pero ya intrahospitalariamente hablando, cuando uno gana confianza con esa red, con que entiende que las instituciones de complejidad están para atender la complejidad y que dentro de esas mismas y hay un primer nivel captador que soluciona muchos problemas y solo le pasa a la red principal o al hospital de alta complejidad del problema cuando así se requiere. Al interior de la clínica se puede replicar el mismo modelo, y el mismo modelo es con un médico hospitalario, familiar o hospitalista que sea capaz de controlar y solo lleve al especialista lo que realmente requiere. Es un modelo que ayudaría y permitiría un mejor uso de los recursos. Y no lo tienen en Imbanaco. En Imbanaco no lo tenemos. En los pisos tenemos médicos hospitalarios que se encargan, pero normalmente las decisiones las toma el médico especialista. No, que espera que llegue el doctor. Sí. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Carlos, Rafael, por sus contribuciones, y a ustedes por su presencia y sus preguntas.